Purúa tiene la palabra. Gracias, presidenta. Ministra, me sumo yo también a la enhorabuena por su doble nombramiento y, bueno, y le agradezco la exposición que ha hecho, que ha realizado en las grandes líneas de actuación de su departamento, que la verdad es cierto, viene sometido a demasiados cambios en poco tiempo. Quizás sea también reflejo de los vaivenes que sufre o que supone el reto de afrontar este ministerio, que probablemente en cualquier lugar del mundo es un ministerio complicado, de considerable importancia, pero que creo que en este Estado, además, tiene más importancia todavía, porque aquí, en este Estado, se refuerza un reto, y se refuerza ese reto porque hay un problema de fondo y la tendencia habitual del ministerio, que se podría asimilar al Ministerio de Política Territorial a lo largo del tiempo, a lo largo de las décadas, para ser más explícita, ha sido hacer valer que no hay ningún problema de fondo en la cuestión territorial del Estado español. Este Estado, que se configuró, que se estructuró con las bases que se instalaron en 1978, lo hizo a partir de un esquema que yo creo que todos podemos convenir en que dejó irresueltas suficientes cuestiones como para que hoy, más de 40 años después, 43 si no me equivoco, que en esto de los números siempre voy un poco mal yo, pero bueno, en las antiguas naciones, en Cataluña, en Euskal Herria, también en Galicia, la insatisfacción que se ha generado durante este tiempo se ha ido acumulando y en la actualidad cada vez son más y más quienes reclaman un modelo de relación diferente con el Estado. Y, de hecho, yo creo que el Congreso de los Diputados, en este sentido, es una evidencia clara de todo esto. Cada vez hay más diputados y cada vez hay más diputados que representan esta reclamación que está encima de la mesa y que hay un problema patente y evidente, una cuestión que, como digo, no se ha podido o no se ha sabido gestionar. Todo esto está hoy sobre la mesa. Consideramos que no cabe mirar hacia otro lado y la primera pregunta que le hago es en referencia a esta cuestión, es cómo piensa o si es que piensa dar cauce a debatir y a afrontar lo que para mi formación, para Euskal Herria Bildu, es una necesidad, cómo piensa dar cauce a esa reclamación a la que me refería y, en mi caso, en el caso de lo que represento, la mayoría social vasca, que aspira a un nuevo modelo de relación con el Estado. Y como sé, bueno, y de hecho ha dicho, de alguna forma lo ha explicitado, y lo ha dicho además en intervenciones públicas, en entrevistas, que todo lo que sea dentro de la Constitución y la ley. Bueno, pues voy a reformular la pregunta. Mi pregunta concretamente sería, me gustaría que me dijera si considera que ese todo que tiene cabida en la Constitución, a la que usted se refiere, al que usted se refiere, si cree que ese todo y la ley que existe actualmente va a resolver el problema que existe. En este sentido, usted recientemente, en su toma de posesión como ministra, se refirió a Alfredo Pérez Rubalcaba. Le reivindicó usted como una figura política a tener en cuenta y él, de alguna forma, defendió la necesidad de abordar la cuestión catalana, concretamente, con una reforma federal de la Constitución. El hecho es que nadie ha optado por abordar esta vía. Entonces, quería saber cómo lo enfoca usted. Ha hablado de diálogo, de comunicación, ha dicho que el diálogo es la piedra angular y realmente es la base de la convivencia y estoy totalmente de acuerdo, pero existe siempre ese tope de la Constitución española. Entonces, ¿qué ocurre cuando la mayoría de una población, una mayoría social y política, desea otra forma de relación con el Estado y existe una ley, existe una Constitución que lo impide y que pueda expresarse ese derecho a decidir? Yo diría que, naturalmente, lo que hay que hacer es cambiar la ley. Es bastante evidente y bastante sensato. No digo que sea fácil, no digo que sea sencillo, pero creo que es la solución. Y creo también, sinceramente, que a este Gobierno, que se ha dado en calificar de Gobierno de progreso respecto a experiencias anteriores de Gobierno, y no tengo ninguna duda de que es así está siendo, y estoy convencida de que habrá más pasos en los terrenos sociales, pues yo creo que también en este terreno le corresponde dar un paso, pasar de pantalla en este terreno y demostrar que un Gobierno de progreso es un Gobierno de progreso entendido también como avance en la cuestión territorial.
Ha dicho alguna vez que nada de referéndums, pero yo simplemente quiero decirle, y no es una pregunta, solamente quiero exponerle que considere que respetar el derecho a decidir de los pueblos que reclaman mayores cotas de soberanía, que es necesario, creo que hay que hacerlo sin demonizaciones, sin estigmatizar las cuestiones, pero porque quizá lo primero que cabría preguntarse es si hay alguna razón suficiente en democracia para oponerse a que la ciudadanía pueda expresar su opinión. En otro orden de cosas y ya entrando a otra cuestión, aunque todo tiene relación, la verdad, el Estado español, he dicho que arrastra este problema de hace décadas y hay cuestiones que penden de ahí. Se han agravado esas cuestiones muchas veces cuando el Estado se ha dedicado a cercenar y recortar cuestiones que estaban acordadas ya. Estoy hablando de los estatutos de autonomía. En realidad, creo que convendrá conmigo que no es un buen balance el que, después de más de 40 años de Estatuto de Gernika, una ley orgánica y que, por lo tanto, es de obligado cumplimiento, pues que 40 años no hayan sido suficientes para completar las transferencias del Estatuto en su totalidad. Y eso es lo que ocurre en la Comunidad Autónoma Vasca y en la Comunidad Foral de Navarra. Es una anomalía democrática, aparte de un incumplimiento. Y, bueno, y de hecho hay una tendencia que todavía yo creo que subyace en muchas cosas. Prácticamente cada ley orgánica que llega a debate, a este hemiciclo, de alguna forma siempre encierra alguna especie de trampa a la capacidad de autogobierno. No sé, es posible que se haga inconscientemente, pero esa es la realidad. Entonces, mi segunda pregunta tiene relación con lo anterior, y que es qué perspectivas tiene para el cumplimiento de todas las transferencias pendientes en la Comunidad Vasca y en Navarra. Y finalmente voy con la tercera cuestión. Usted ha sido alcaldesa hasta hace nada, seguro que todavía tiene… muy breve porque su tiempo ha finalizado. Bueno, seguro que todavía tiene en la cabeza su ayuntamiento, los problemas. Ha hablado de la autonomía local. Estoy totalmente de acuerdo en todas las consideraciones generales que ha hecho sobre el tema de los ayuntamientos, porque es verdad que son los grandes olvidados y es verdad todo lo que ha dicho. Entonces, ha hablado de la autonomía local, ha hablado de la Ley de Bases de Régimen Local, que va a haber una reformulación, pero creo que la autonomía local hay que defenderla. Y, en ese sentido, hablo de las reglas de gasto que se han suspendido este año, pero no sabemos qué va a ocurrir el año que viene. Si Europa no las posibilita, ¿qué va a pasar con los ayuntamientos? ¿Cómo quedarán los ayuntamientos? ¿Volverán a la situación anterior? Creo que hay que derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es injusta, y hay que derogar el artículo 135 de la Constitución. Entonces, como ministra de Administración Territorial y como exalcaldesa, que todavía tendrá su espíritu ahí, ¿qué piensa hacer al respecto o cuál es su posicionamiento? Estas tres cuestiones, gracias, nada más. Eskerrik asko. Muchas gracias, señor Ezpurrúa. A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Legarda tiene la palabra.